Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Amigos, buenas tardes. Puerto Rico vive momentos de gran incertidumbre en espera de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, y el ministro de Salud confirma van 7 muertos por dengue. Llama a sectores no alarmar a la población. Veamos otros titulares. Juristas de Puerto Rico impulsan cargos penales contra el gobernador Ricardo Rosselló. De luto el mundo artístico por la muerte del líder de agrupación de New York Bank, Cherito. Reformistas presentan propuesta de modificación constitucional que habilitaría al presidente Medina para el 2024. No se movía ni nada. ¿Y qué hiciste luego entonces? No, pues yo lo tiré por ahí por el miedo que tenía, porque iban a decir que ya no una asesina. Investigan mujer en Bonao imputada de lanzar cadáver de su hijo por un barranco. Apresa a mujer que se hizo pasar por policía. Imponen millonaria suma a propietarios de Facebook por uso de datos personales. En los deportes, el petromacorizano Robinson Cano le pega fuego al picheo de los Padres. No cuesta nada. Y en los espectáculos, de luto al mundo artístico por la muerte del líder de New York Bank, Cherito. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a esta, la primera emisión de Noticias Telemicro. Les saluda Julieta Arias. Hoy estaré compartiendo las informaciones con ustedes. Damos seguimiento a la situación, a la crisis política que vive Puerto Rico. Iniciamos con esta información, y es que la Isla del Encanto está en expectativas por la inminente renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. El país continúa sumido en protestas en las calles. Xiomara Brito trabajó el tema y nos cuenta desde el estudio. Adelante. Sí, gracias Julieta, muy buenas tardes. Y más temprano logramos conversar con el vocero de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Gabriel Rodríguez, el diputado Gabriel Rodríguez, que nos habló sobre la situación por la que atraviesa actualmente Puerto Rico luego de estas manifestaciones que se están realizando durante los últimos días. Escuchemos la entrevista. Bueno, ciertamente llevamos ya una semana intensa de muchas manifestaciones a raíz de la divulgación de un chat donde estaba involucrado el gobernador, donde hubo un sinnúmero de situaciones, falta de respeto, burlas sobre diferentes personas, la comunidad LGBT, personas juezas, entre otras. Así que se ha levantado el pueblo artistas, diferentes sectores en contra del gobernador. Esto llegó a su punto máximo esta semana pasada, donde hubo una gran manifestación. Hay muchos rumores en este momento que estamos nosotros hablando de que el gobernador en las próximas horas, próximos minutos, puede hacer el anuncio público de que va a renunciar al cargo. Bueno, sobre eso, de renunciar, ¿cuál sería el proceso? La Constitución es bien clara, esto es un asunto constitucional. La Constitución establece que una vez el gobernador renuncia, el próximo a ocupar el cargo, y no es de forma interina, es de forma permanente como gobernador, en todas sus funciones, es el secretario de Estado. El secretario de Estado renunció la semana pasada, así que esa posición está vacante. Lo que establece en la cadena de gestión, en la Constitución, es la secretaria de Justicia, licenciada Wanda Vázquez. Hay muchos cuestionamientos con relación a ella, legislador. ¿Cuál sería entonces la situación? Ciertamente ella estuvo involucrada en una investigación hace unos meses atrás, una acusación. Claro. Ciertamente el gobernador podría, antes de renunciar, hacer un nombramiento en receso, porque la legislatura ahora está en receso, hace un nombramiento en receso de un secretario de Estado, y ese secretario de Estado podría ocupar entonces la gobernación. ¿El gobernador ha aceptado ir
a un juicio político, algo nuevo en ustedes. Nunca en la historia de Puerto Rico pues se había dado este caso. ¿Cómo inician este proceso? La Constitución, todos los pasos están en la Constitución. Como bien tú acabas de mencionar, eso nunca ha ocurrido en Puerto Rico, es la primera vez que ocurriría. Nosotros, ¿cómo comenzamos? Eso es en la Cámara de Representantes, en los pares en la Cámara de Diputados en la República Dominicana. Así que nosotros comenzamos el proceso, tenemos que levantar los cargos por los cuales estamos procesando al gobernador para que salga de su posición. Hoy, en los próximos minutos, tan pronto termine esta entrevista, vamos a comenzar a discutir ese informe, donde ese informe nos va a decir si hay algún tipo de señalamiento contra el gobernador que dé paso a comenzar el proceso de residencia, así como dice la Constitución, que el proceso de residencia significa nosotros expulsar al gobernador de Puerto Rico de su posición. Muchas gracias por sus declaraciones. Siempre hable, gracias a ustedes por preocupados por los asuntos de Puerto Rico, espero seguir conversando con ustedes más adelante. Gracias. Y sobre el tema también conversamos con diputados y abogados quienes entienden que el actual gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, debería renunciar a su cargo. Veamos. Lo más correcto es que le permita a la población elegir un gobernante en los cuales ellos puedan creer y en los cuales ellos tengan confianza para enrumbar los destinos de esa nación y que puedan lograr los objetivos de reivindicar económicamente y socialmente a ese pueblo. Será sometido a un proceso de juicio político que, en mi opinión, si uno ve lo que ha ocurrido con otros países de la región, será un juicio político en el que él saldrá perdedor. ¿Por qué lo digo? Porque la única forma de salvarse de un proceso como ese, que recordemos no es un proceso penal como lo conocemos, sino un proceso político, es teniendo los apoyos necesarios en el Congreso para evitar una votación que le sea desfavorable. Bien, Julieta, y como vemos, Puerto Rico atraviesa por una difícil situación. Por supuesto, daremos seguimiento a través de medios Telemicro a nuestros hermanos puertorriqueños. Retorno contigo. Muchísimas gracias, Xiomara, por el reporte. Así la situación de Puerto Rico hasta ese momento. Mientras un total de 5 delitos cometió el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en relación, según el informe presentado este miércoles por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, que determinó que sí existen las bases jurídicas para un juicio político contra el primer ejecutivo. Del total de delitos, 4 son de carácter grave y 1 de carácter menos grave, que implica depravación, reveló Luis Rodríguez Rivera, uno de los 3 juristas que componen el comité especial a cargo de análisis informe. Asimismo, se confirmó que 3 de los delitos son del Código Penal y 2 de la Ley Ética Gubernamental. En torno a la crisis política que impera actualmente en la vecina isla, el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Meseira, informó este miércoles que el gobernador Rosselló no ha renunciado y que continúa en Puerto Rico negando los rumores de que habría salido de ese país. El funcionario indicó además que Rosselló está en un proceso de reflexión y de escuchar al pueblo y que cualquiera que sea la decisión que tome se comunicará oficialmente. Bueno, ahora hablamos de política. Aquí en la República Dominicana, el Partido Reformista Social Cristiano presentó una propuesta de modificación a la Constitución que, entre otros puntos, habilitaría al presidente Danilo Medina para el año 2024. Wendy Hill con el tema. Aunque en las últimas horas el tema de la reforma constitucional se habría dejado de lado luego de la posición del presidente Danilo Medina y en vista de que esta legislatura le quedan 3 días, al parecer volverá a resurgir. El Partido Reformista dio a conocer la intención de que tiene una propuesta preparada para que el mandatario pueda volver a ser candidato. Porque el único que no está habilitado es él y ya él descartado para una posible repostulación quedaría en las mismas condiciones que los demás ciudadanos dominicanos. Otro punto que plantea es que se unifiquen las elecciones, que se mantenga el modelo norteamericano para todos los cargos y que la justicia sea independiente. Entendemos que la nación dominicana debe abocarse de inmediato o a partir de la próxima legislatura, a una reforma constitucional, dando garantías al pueblo que tendrá más poderes y controles hacia el futuro de la democracia. Los colorados entienden necesarios los cambios, argumentando que esto corregirá los errores del acuerdo de las corbatas azules. Este martes, el senador de Monteplata, Charlie Mariotti, seguidor del presidente Medina, habría anunciado la posibilidad de esa reforma. Se especula que hay fuerzas políticas que estarían en la disposición de habilitar al presidente
de cara al 2024. El PRSC estaría sometiendo este proyecto de reforma a través de sus diputados. Wendy Gil, Noticias Telemicro. Bueno, y ante la actitud de algunos seguidores del expresidente Danilo Medina, que aseguran las heridas no sanarán, a lo interno del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, dirigentes que respaldan la candidatura del exmandatario Leonel Fernández dicen que la unidad reinará pronto en esa organización política. Afirman que Fernández es quien se perfila como la mejor opción porque así lo han demostrado las encuestas, por lo que no les preocupa que otros estén en la competencia por la nominación presidencial. Tiene que ver lo que tiene de frente. Una oposición importante, tiene un PRM que no ha crecido como partido. Sin embargo, hay que reconocer que la verdadera oposición está ahí. Entonces nosotros tenemos que unificarnos y nos unificaremos. Yo pienso que ellos tienen que entender que no es verdad que puede haber tres gallos en un mismo gallinero. Un proyecto presidencial dura 20 años tomando café, visitando gente y escuchando a veces cosas buenas y cosas malas. Los liderazgos no se construyen de hoy a la mañana ni se traspasan. El presidente Fernández comenzó en el 77 y fue presidente en el 96. El presidente Medina se activó de manera activa en el 90 y fue presidente en el 12. Lo que tiene que decir que eso no se equivoca. Ese miércoles, aspirantes presidenciales de la corriente del jefe de gobierno Danilo Medina a lo interno del PLD se reunieron y acordaron mantener encuentros similares en los próximos días de cara a las primarias internas del próximo 6 de octubre. Y también la dirigencia PLDista de España considera que el expresidente Leonel Fernández debe abandonar sus aspiraciones y dedicarse a trabajar por la organización morada. Rocío de León en directo desde España con nosotros. Rocío, buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes. El discurso del presidente Danilo Medina no ha dejado indiferente a los políticos de Europa. Incluso creen que ahora le toca al presidente del partido, Leonel Fernández, dar un paso atrás. Así como Danilo Medina renunció a presentarse como precandidato a modificar la Constitución para que él debería de renunciar a la precandidatura y centrarse en buscar la fórmula de presentar un candidato que garantice el triunfo del partido en la primera vuelta. Algunos creen que las heridas en torno al PLD serán difíciles de cerrar, pero que le toca al presidente del partido trabajar para presentar un candidato que continúe el programa de gobierno de Medina. La obra de gobierno que está realizando el compañero Danilo Medina es encomiable. Es un verdadero patriota. Es la persona que el pueblo dominicano necesita en estos momentos para que continúe por la senda del progreso. Hemos querido conversar con la dirigencia del PLD de la facción de Leonel Fernández, pero nos han comunicado que precisamente en el día de hoy tendrán una reunión. De ahí hablarán cuáles serían las líneas a plantear en los próximos días. Es todo de mi parte. Retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Rocío. Desde España estaremos dando seguimiento a esta posición sobre el expresidente Leonel Fernández. En otra información, el coordinador del movimiento H2020 que apoya al expresidente Hipólito Mejía aseguró este miércoles que el exmandatario cada vez más fortalecido y que por tanto no le cabe la menor duda que será el candidato presidencial que competirá con quien resulte ganador en el oficialista Partido de la Liberación Dominicana. Ya las inscripciones hablaron. Las inscripciones no son percepción ni encuestas, sino es que en el PRM se inscribieron 1.294.000 dominicanos y dominicanas. Y de eso el 70% lo escribió el H20, dirigido por el presidente Hipólito Mejía. Estamos trabajando ahora para fortalecer esos que se inscribieron y que vayan a votar el 6 de octubre. Cedeño, quien habló luego de tener un encuentro con el expresidente, anunció además que Mejía se estará reuniendo a nivel nacional con los diferentes frentes de masa del opositor Partido Revolucionario Moderno.
Seguimos hablando de política. El diputado por el Distrito Nacional, Alfredo Pacheco, fue electo este miércoles como el nuevo vocero del Partido Revolucionario Moderno ante la Cámara de Diputados para el periodo agosto 2019-2020, tras celebrarse un proceso de elección encabezado por su presidente José Ignacio Paliza y su secretaria general Carolina Mejía. Pacheco sostuvo que mantendrá el ambiente de hermandad y unidad que existe entre los legisladores PRMistas en una gestión marcada por la ética y la defensa de los intereses de la nación. El expresidente de la Cámara de Diputados indicó además que uno de los enfoques principales de su administración será preservar con firmeza las posiciones del partido frente a temas trascendentales. Marcamos nuestra primera pausa. Cuando regresemos tenemos detalles sobre la muerte de Cherito, líder de la agrupación de New York Bank. Al regresar, familiares de joven asesinado por usar Wi-Fi bloquean tránsito exigiendo justicia.